Buenas tardes, amadas hermanas, amigas en Cristo. Este espacio se hizo con el propósito de que jóvenes, mujeres, no importando su estado civil, puedan estar listas en su mente y en su corazón para poder escudriñar la palabra de Dios. El fin no es predicar aquí una religión, porque sabemos que la religión no salva a nadie. El fin es poder predicar y estudiar juntas la palabra de Dios, porque en la palabra de Dios podemos encontrar al Salvador, que es Jesucristo, y también podemos encontrar la voluntad de Dios y podemos conocer el ser de Dios, que es lo más importante. Me da mucho gusto que a pesar de la contingencia que estamos pasando aquí, pues a lo menos hablo en Jalapa, hay mucha gente que está muriendo, hay mucha gente que está enferma, mucha gente que está en pánico, principalmente las mujeres ahora que son mamás, se les ha complicado un poquito más sus actividades en la semana, ya que tienen que estar pues también ahora en el internet con sus niños, haciendo sus actividades, sus tareas, pero debemos de apartar un tiempo para poder escudriñar y estudiar la palabra de Dios. A lo mejor a muchas de ustedes es la primera vez que están escuchando esto, es la primera vez que van a escuchar la palabra de Dios y no importa, esto también es para ustedes, esto también es para que ustedes puedan conocer lo que ahora nosotras conocemos y el motivo por el cual nosotros también lo profetizamos, la fe en Jesucristo. Y no importa si tienes miedo, si estás en pánico, si estás en casa, si tienes familiares enfermos o tú estás enferma, todas estas cosas y situaciones que están pasando en nuestro país son llamados para que podamos acudir a Dios. Dios permite estas cosas, esta crisis, para poder ablandar nuestro corazón que ha estado duro por muchos años y así tener la disposición de escuchar la palabra. Te invitamos a que no te pierdas ninguna de las transmisiones los días jueves a las 7 de la noche, ya que vamos a estar hablando de temas importantes como la fe, el arrepentimiento y muchas otras cosas que a lo mejor nunca has escuchado, pero son importantes. Principalmente tomando como base esencial la palabra de Dios, la Biblia. No vamos a estudiar otra cosa sino la palabra de Dios, que es verdad. Y bueno, pues el día de hoy vamos a iniciar con una historia que personalmente me gusta mucho, me ha edificado mucho y me ha exhortado también mucho. No tengo justificante y no vamos a tener justificante después de estudiar este pasaje para decir que no tenemos tiempo para Dios, para decir que no tenemos tiempo para escuchar la palabra de Dios. Al contrario, tenemos el tiempo porque Dios nos lo da, pero nosotras no hemos sido sabias administradoras de este tiempo. Así que me gustaría iniciar con una oración para pedirle a Dios que quite de nuestra mente toda distracción, que podamos concentrarnos al estudio de su palabra, que Dios me permita a su servidora, principalmente a mí, poder hablar la verdad y poder compartir con ustedes esta porción de la Biblia. Oremos. Te damos gracias, Señor, porque tú eres perfecto y maravilloso, porque tú has permitido estos medios para poder compartir tu palabra. Gracias porque a pesar de la situación que estamos viviendo con esta contingencia, tú nos concedes los medios necesarios para poder tener esa comunión con mis hermanas, con muchas otras señoras, jovencitas que están escuchando esto. Señor, te pido que prepares sus mentes, sus corazones, que les concedas la oportunidad de poder escuchar y deleitarse en el estudio de tu palabra. Y también, mi Dios, te pido que me ayudes, me dirijas, me guíes por medio de tu Espíritu para poder escudriñar tu palabra, para poder expresar correctamente lo que tú nos vas a enseñar en esta noche. Por favor, las mujeres que se están conectados o que se han de añadir, pues que sean las que tú has dispuesto para que puedan escuchar en esta noche la maravillosa y verdadera palabra que proviene de ti. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, es importante que tengamos nuestras Biblias, porque pues de eso vamos a hacer nuestro estudio. Y por favor, les invito a que abran sus Biblias en el Evangelio de Lucas, o también lo van a encontrar como San Lucas, en el capítulo 10. Si tú no tienes Biblia, no te preocupes.
Es importante que prestes atención a la lectura. Voy a tratar de hacerlo pausado para que pueda ser entendible y así pues ojalá pudieras conseguir una Biblia y si no, no importa, vamos a seguir leyendo poco a poco la porción para que puedas entenderla y también se va a explicar. Así que vuelvo a repetir, les pido por favor que abran sus Biblias en el Evangelio de San Lucas capítulo 10, lo encontramos en el Nuevo Testamento, y vamos a dar lectura del versículo 38 al 42. Por última vez repito, San Lucas capítulo 10, versículos del 38 al 42. Si me permiten, voy a hacer la lectura. La palabra de Dios dice así: Aconteció que yendo de camino entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Estamos hablando de Jesús, así que vamos a poner un poquito en el contexto. Jesús es el que estaba yendo de camino y entró a una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió a su casa, ¿sí? Jesús fue recibido en casa de Marta. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondió Jesús y le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. A lo mejor muchas de nosotras ya hemos escuchado esta historia, a lo mejor no, pero se puede sacar muchísimo de estos versículos y de esta historia en particular. Así es, estamos hablando de dos mujeres como nosotras, pecadoras, que tenían una relación con Jesús. Esto lo podemos confirmar en el Evangelio de Juan, cuando muere Lázaro, su hermano. Es muy conocida esta historia. Marta y María están desconsoladas y Jesús acude a ellas y pues las dos le reclaman a Jesús que pues tenía que haber estado Jesús ahí cuando lo mandaron a llamar y no estuvo y su hermano murió. Pero ambas en ese momento quedaron convencidas de que Jesús era la resurrección y la vida y podía hacer que su hermano resucitara y lo vieron. Estamos hablando de ellas. Probablemente este evento que acabamos de leer sucedió antes de lo que les comentaba de la muerte de su hermano Lázaro, pero era una familia muy cercana a Jesús, muy cercana. Incluso ahí en el Evangelio de Juan, Jesús menciona que amaba a Lázaro y a sus hermanas. Así que es un amor muy hermoso que Jesús experimentaba con esta familia y así que tenían una relación fraternal muy maravillosa. Y entonces Jesús dice que fue de camino, entró a la aldea donde vivía Marta y María y bueno, pues qué privilegio. Imagínense, estamos hablando de Jesús. Jesús es Dios. Él vino a nacer, Él tomó forma humana, Él estaba enseñando el Evangelio del Reino, Él estaba haciendo milagros y señales y qué privilegio que Jesús decida entrar a tu casa. Obviamente Jesús iba con la intención que siempre mostró que era el enseñar la palabra y bueno, pues imagínense, fue de imprevisto. Marta y María pues no sé qué estaban haciendo en casa, si estaban haciendo quehaceres o no, pero de momento cuando entra Jesús hay dos actitudes en ellas. Podemos notar que una se sienta, escucha y la otra quiere servir a Jesús. Está tan emocionada de que Jesús esté en su casa que quiere servirlo y empieza a hacer quehaceres, a lo mejor la comida, cosas para que Jesús pose en su casa cómodamente, pero Jesús se dirige a ella y le da un exhorto. Y a veces pasa así en nuestra vida. En nuestra vida tenemos muchas cosas que hacer. En nuestra vida, obviamente, si estamos casadas, nuestra prioridad es nuestro esposo. Si somos madres, la prioridad son los hijos. Si estamos solteras, la prioridad es el trabajo. O a lo mejor el sustentar el hogar porque los padres lo necesitan. O porque estamos estudiando, etc.
Pero el tema de hoy dice así: un llamado para escuchar la palabra de Cristo. Un llamado para escuchar la palabra de Cristo. Así es, Jesús quiere que escuchemos su palabra. No importa quiénes seamos, no importa cómo vivimos, si es que tenemos el tiempo o no, Jesús nos llama y nos exhorta a que escuchemos su palabra. Y es así. Podemos notar en el versículo 39 que Jesús empieza a enseñar y por eso María se sienta a los pies de Jesús para escuchar su palabra. Y esto nos lleva al punto número 1. Debemos tener una actitud dispuesta y reverente para escuchar la palabra de Cristo. Debemos tener una actitud reverente y también tenemos que tener disposición para escuchar la palabra de Cristo. Fíjense que es algo curioso. Cuando a nosotras, las mujeres, nos llama la atención algo, nos apasionamos. Estamos ahí con nuestra mente al 100% conectada con lo que nos gusta, estamos dispuestas a escuchar las cosas y es más los detalles, porque no puede faltar que nos encontremos a otra mujer y podamos comentar el asunto. O incluso las mujeres casadas, si nos pasa algo en el día que nuestro esposo no está y cuando llega, pues queremos comentar todos los detalles. ¿Por qué? Porque estuvimos atentas a eso. Nuestra actitud es así. Pero a veces pasa que cuando vamos a escuchar la palabra, alguien nos está compartiendo la palabra o en el culto estamos sentadas, no tenemos una actitud reverente. Ni siquiera estamos dispuestas a escucharlo. Y esto nos puede generar muchos problemas, porque realmente estamos desechando algo súper importante, más importante que la novela, más importante que el chisme, más importante del acontecimiento que nos sucedió en el día. La palabra de Cristo es lo más importante. Así es. Y es por eso que nosotros tenemos que pensar, ¿qué actitud tengo? A ver, yo, Greta, ¿qué actitud tengo cuando voy a escuchar la palabra? Cuando está ministrando el pastor en mi congregación, incluso ahorita que no hay contingencia, que está la contingencia, que no hay cultos, estoy conectada por Facebook. ¿Cuál es mi actitud? ¿Estoy por aquí conectada y haciendo otras cosas? ¿Estoy por aquí conectada porque no me queda de otra y para que no vea el pastor que no me conecté? Realmente sí nos exige Dios tener una actitud dispuesta y reverente. Incluso la palabra reverente significa tener una actitud de profundo respeto y amor, incluso de honra a alguien superior a nosotros. Y fíjense, ¿qué actitud tenía ambas hermanas? Vamos a analizar la actitud de María primero. Dice que María se sentó a los pies de Jesús para oír su palabra. Y Marta dice que estaba preocupada con muchos quehaceres y se acerca después a Jesús y le pregunta, ¿verdad? ¿No te da cuidado de que yo esté aquí sirviendo sola y mi hermana ahí sentada? Ahora vamos a ver la actitud de María. El sentarse a los pies de Jesús era un signo de reverencia, un signo de honor. ¿Por qué? Porque María entendía que el que estaba enseñando en ese momento no era un simple hombre, era Jesús. Jesús, el Dios hecho carne, aquel prometido que venía a salvar a la humanidad, el rey que estaba estableciendo su reino y que estaba haciendo participantes a todos aquellos que escucharan y creyeran su palabra. Así que María dijo, no me importa si la casa está desordenada o si no hay comida suficiente, necesito escuchar la palabra, y dice que se arrodilla. Incluso el arrodillarse, esto era un símbolo que también hacían los esclavos con su amo. Era de una actitud sumamente reverente, le daba honor por completo a la persona, porque estaba entendiendo María que Jesús era superior a ella. Sí, compartía un cuerpo humano, pero Jesús es Dios y es superior a María. Así que nosotros debemos entender, hermanas y amigas, que cuando alguien nos comparte la palabra de Dios, es Dios. Y si está hablándonos de algo que Jesucristo dijo,
es Dios y es incluso mayor que nosotras. Y para nosotros debe de ser mucho honor escuchar a alguien que nos está compartiendo la palabra de Cristo. Muchas veces, hermanas y amigas, tenemos una actitud de orgullo. No quiero escuchar, pero pues ya. ¿Por qué? Me está diciendo cosas que la verdad sí me están cayendo pedradas. No estoy tan mal. ¿Por qué está diciendo eso la palabra de Dios? ¿Por qué me está balconeando la persona que me está diciendo la palabra? Y lo hacemos con orgullo. A veces lo hacemos de manera así, ya, rápido, que me comparta. Ajá, sí, ya tengo mi tiempo medido, que me comparta y ya. Es más, ya que termine con el último versículo y que diga amén en la oración, porque ya necesito irme a hacer mis cosas. A veces también tenemos actitudes irrespetuosas. Bostezamos, estamos volteando a ver qué está haciendo el de la fila de enfrente o a ver qué está haciendo otra persona. No tenemos una actitud reverente. Imagínense, hermanas, si nosotros no respetamos a aquellas personas que nos comparten la palabra de Cristo, ¿qué actitud tuvo que haber tenido María? Decir, Jesús está en mi casa. Jesús está apartando su tiempo porque lo tiene medido para estar aquí y cumplir el sacrificio perfecto. Él está aquí. Se dio el tiempo de estar en mi casa y posar en mi casa y está enseñándome la palabra del reino. Así que Él es superior a mí. Así que debemos reflexionar, amigas y hermanas, ¿cuál es nuestra actitud? ¿Cuál es nuestra actitud cuando escuchamos la palabra de Cristo? Este pasaje nos alienta a tener una actitud dispuesta y reverente. Pobrecita Marta, porque Marta quería servir a Jesús y se estaba perdiendo de lo más importante. Y esto nos lleva al punto número 2. Ninguna actividad debe distraer nuestra atención de la palabra de Cristo. Ninguna actividad debe distraer nuestra atención de la palabra de Cristo. Y eso lo encontramos en los versículos 40 al 41. Dice así: pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Fíjense que a lo mejor va a sonar así como la hermana está contradiciendo, Greta está diciendo algo que no, porque en la iglesia nos enseñan que debemos de atender a nuestros esposos, también tenemos que cuidar a nuestros hijos, si somos solteras, nuestro trabajo. Sí, yo no les estoy diciendo lo contrario, mis amadas hermanas y amigas. Simplemente estoy enfatizando lo que el pasaje dice. Ninguna actividad debe de distraer nuestra atención a la palabra de Cristo. ¿A qué voy? A que si en la semana tú te paras temprano y empiezas a hacer tus actividades, debes dedicar un tiempo muy especial. Vaya, donde estés entera, tu mente, tu espíritu, todo esté conectado para poder escuchar la palabra de Cristo. Si sabes que en tu iglesia hay actividades los miércoles de servicio en la enseñanza, los domingos, a lo mejor otro día de la semana, debes dedicar ese tiempo y debes de estar entera, dispuesta, como lo veíamos en el punto número 1, la actitud. Así es bueno cumplir con el esposo, con los hijos, si estás soltera, con la escuela, si estás trabajando con tu trabajo, con tu casa, con tu familia, eso no nos exime de la responsabilidad de hacerlo. Pero eso no debe de ocupar el primer lugar de nuestra atención. Si esto me está llevando a perder la atención, entonces tengo que hacer un reajuste, tengo que organizarme de nuevo. Y es lo que precisamente le dijo Jesús a Marta. Marta, estás afanada con tantas cosas, estás turbada, incluso estás preocupada en servirme. Yo sé que lo quieres hacer para servirme a mí, Marta. Pero no te afanes, no te turbes con tantas cosas. Y a veces así pasa.
Pensamos, las que ministramos en la iglesia, que con el simple hecho de prepararnos, a lo mejor somos maestras de escuela dominical, y con el simple hecho de prepararnos el domingo, el material, y llevar los colores y todo, y hacerlo, ya. Y si tenemos un tiempo libre, porque a veces pasa que no pasamos directamente al grupo de niños, estamos un tiempo con la iglesia, cantando, leyendo salmos, haciendo oración, y después ya pasan al grupo de los niños, nuestra mente no. Estamos enteras a eso. No estamos sentadas con nuestros esposos o nuestra familia por estar atendiendo otras cosas que todavía no hacemos o no nos toca, no es el tiempo de hacerlo. Entonces, quiero preguntarles, esto es para reflexión y me incluyo, ¿cuánto tiempo dedicamos a esas cosas? Al cuidado del esposo, a los hijos, al trabajo, al estudio, a la familia. ¿Cuánto tiempo dedicamos a eso? Nos desvivimos por eso. Somos detallistas con eso. ¿Cuál es nuestra actitud cuando hacemos esas cosas? Pero la otra pregunta es, ¿cuánto tiempo dedicas a escuchar la palabra de Cristo? ¿Cuánto tiempo? ¿5 minutos porque me mandaron un audio y lo escuché? Busco el video más corto en YouTube de la prédica del domingo para que no me consuma tanto tiempo, o me salto lo que son la lectura, las oraciones para llegar a la palabra y bueno, pues ya si va muy lento el pastor le adelanto. ¿Te apasiona? ¿Estás al 100% de tu atención cuando estás escuchando la palabra de Cristo? Y esto sí debe de cambiar nuestro estilo de vida. Y si tú es la primera vez que estás escuchando esto, créeme que Cristo quiere tener una relación contigo como lo tenía con Marta y con María. Y Cristo quiere que organices tu vida. Cristo quiere cambiarte por completo y quiere que entiendas que lo más importante es que tú prestes atención a la palabra de Cristo. Las cosas de este mundo van a desaparecer, van a perecer, no van a permanecer para siempre. Pero la palabra de Cristo sí. Y esto nos lleva al punto número 3. Escuchar la palabra de Cristo es la única necesidad esencial para el ser humano. Así es, escuchar la palabra de Cristo es la única necesidad esencial para el ser humano. ¿Tenemos necesidades físicas? Sí. Incluso por eso vamos a la escuela, para aumentar el intelecto, para poder tener un buen trabajo, incluso, hablando en términos mundanos, tener una buena posición económica o social. Pero ¿esa realmente es la necesidad primaria? No, mis amadas amigas y hermanas, no. Esas cosas son del mundo. Incluso Jesús nos dio muestra de eso, al humillarse, al tomar forma humana, al no estar en esa gloria que siempre estuvo en la eternidad. Quiso venir a morar a un mundo pecaminoso, caído. Quiso relacionarse con gente pecadora, porque precisamente Jesús entendía que la única necesidad de la humanidad siempre fue y ha sido y será el poder escuchar la palabra de Cristo. La pregunta sería aquí, ¿podemos vivir solo con el sustento de la palabra? Claro que sí. Jesús mismo dijo esto en el versículo 42. Escuchen, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido, la buena parte, la cual no le será quitada. Así que Jesús está diciendo, tus afanes, tus quehaceres no son necesarios. Solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Qué estaba haciendo María? Dice que estaba sentada a los pies de Jesús, escuchando su palabra. Y fíjense que Jesús también nos dio el ejemplo de cómo la palabra le ayudó en su sustento, incluso físico. Si me permiten, voy a hacer la lectura de este pasaje, y si están tomando apuntes les voy a dar el texto. Es Mateo, capítulo 4,
Mateo 4 es un versículo muy conocido porque habla sobre la tentación de Jesús. Y solo voy a leer los primeros versículos. Voy a leer Mateo capítulo 4 del versículo 1 al 4, para que entendamos un poco. Dice así: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora imagínense, Jesús estuvo ayunando 40 días y 40 noches. A veces nosotras, si no desayunamos, ya como eso de las 2, 3 de la tarde, ya nos morimos de hambre. Ya estamos hasta de mal humor muchas veces, o sentimos que nos desmayamos y nos baja la presión porque ya nuestro cuerpo exige alimento. Es una necesidad física y vital. Entonces ahora imagínense, el hombre Jesús no comió 40 días y 40 noches. Obviamente, naturalmente le causó hambre, ¿no? Ya tenía hambre su organismo. Pero aquí estaba el diablo, queriéndole tentar, queriendo que Jesucristo no cumpliera el propósito por el cual había venido a este mundo. Y entonces le dice, pues, si tú eres el Hijo de Dios, si verdaderamente Dios ha declarado que tú eres su escogido, pues convierte estas piedras en pan. No tienes límite, tú eres Dios, puedes hacerlo. Y todavía para esto, hermanas, podríamos decir no para bien de Jesús o para bien, pero es una exageración solamente lo que estoy diciendo. Las piedras en el desierto tenían forma de un pan, del pan que se daba en esa región. Entonces, al ver Jesús las piedras, obviamente, pues ahí se evidenciaba la figura del pan. Pero Jesús tiene un sustento sumamente poderoso. Y Jesús responde: escrito está. Cita la palabra: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que, mis amadas hermanas, Jesús nos enseñó esto. Y Jesús era lo que quería que Marta entendiera. Hay muchas cosas que hacer, sí, pero la única necesidad de todo hombre y mujer, en este caso nosotras, de las jovencitas y de las mujeres, es poder escuchar la palabra de Cristo. Y es que así es, las cosas físicas van a pasar, incluso van pasando los años en nosotras, y cuando se llega a cierta edad, a la etapa de el ser ancianas, muchas veces las ancianas ya no tienen hambre, pierden el apetito, y aún así están. Y esto es porque Jesús está yendo más allá. Él sabe que tenemos necesidades físicas, pero Él se está centrando en una necesidad primordial que es la espiritual. ¿Por qué? Porque esa es la que va a determinar nuestro destino en esta vida, si es que vamos al cielo o si es que vamos al infierno. Y eso es lo que debe de quedar en nuestra mente y en nuestro corazón. Tenemos una necesidad. Y yo les invito a que nos analicemos. Hay que hacernos un autoexamen. A veces tenemos todas las cosas. Incluso tenemos cosas hasta de más que otras mujeres no tienen. Pero no nos llena. No nos sentimos satisfechas. Queremos más y más y más. Pero lo único que necesitamos realmente en nuestra vida es la palabra de Cristo. Es la palabra de Cristo. Solo una cosa es necesaria, dijo Jesús. Y esto nos lleva al punto número 4. Escuchar la palabra de Cristo es una elección libre, voluntaria y personal. Escuchar la palabra de Cristo es una elección libre, voluntaria y personal. Esto lo menciona Jesús en el versículo 42 en la segunda parte. Pero voy a leer todo. Pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte. ¿Notan? María ha escogido. No es que Jesús las obligó.
Y llegó a su casa y les dijo, y se van a sentar y me van a escuchar. No, María quiso hacerlo. María tuvo el deseo, ella fue libre a su decisión, tan libre que no lo consultó con su hermana, porque por eso su hermana fue y le reclamó, oye, ¿no te da cuidado de que yo esté aquí sirviendo sola? Así que ella lo decidió. A veces tenemos esa actitud, si nuestros esposos quieren que participemos en la congregación, de verdad, mis amadas hermanas, evitemos el error tan grande de tener una mala actitud, de decir, pues estoy aquí porque me obligaron, pues porque mi esposo me hizo venir, ¿no? Porque a veces también lo aprenden nuestros hijos. También cuando estamos en las escuelas con los niños, a veces decimos, bueno, ¿por qué tienes esa actitud? Estás con sueño, estás enojado o enojada. Y nos dicen, no, es que yo no quería venir, pero aquí estoy porque mi mamá me trajo a la fuerza o mi papá. Entonces es una decisión libre, nadie te está obligando y no lo tienes que ver así. Tenemos que entender que sí, estamos ante un Dios soberano, que tiene el control de todas las cosas y que nada sucede si no es por medio de su voluntad. Pero también como existe la soberanía de Dios, existe la responsabilidad del hombre y de la mujer. Y esto lo vemos desde el Génesis. Dios dio responsabilidad al hombre y a la mujer, tanto que cuando Eva decidió voluntariamente pecar, Dios simplemente la responsabilizó de su falta, igualmente a su esposo. Entonces, dense cuenta, somos responsables y si no respondemos para bien al escuchar la palabra de Dios, obviamente Dios no nos va a forzar, simplemente va a respetar nuestra decisión y nuestra actitud, pero sí hay algo en juego en nuestras vidas, sí va a suceder algo que Dios quiere evitar, pero sí va a sucedernos porque así lo estamos eligiendo nosotras. No es que Dios dice, no, pues ya este va a ser ya condenado, esta mujer no me cae bien, no me gusta cómo vive, ya está condenada. No, es que Dios nos está dando la oportunidad de escuchar la palabra de Cristo y Él quiere que nosotras escojamos eso de manera libre, entendiendo que somos responsables en esta vida de todo lo que hagamos y vamos a ser juzgadas en esta vida de todo lo que hagamos, sea bueno o sea malo. Jesucristo así nos lo enseñó. Así que tenemos que prestar atención. Ya no podemos estar dormidas en nuestro cuento de hadas. Tenemos que entender que somos responsables y que debe de ser una decisión libre y voluntaria y personal, porque así es como nosotras podemos tener una relación con Dios, solo personal. El punto número 5 es el siguiente: escuchar la palabra de Cristo es la buena parte de la vida. Escuchar la palabra de Cristo es la buena parte de la vida. Versículo 42. Pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte. Noten cómo Jesús describe esto, la buena parte. Y sí, de la vida, eso es evidente. Así que le está diciendo Marta, entiende María, su elección. Ojalá fuera como la de ella, porque así estás escogiendo la buena parte de la vida. Y fíjense que esto es interesante. En el transcurso de los evangelios vamos a encontrar la vida de los apóstoles con Jesús, incluso muchas mujeres sirviendo a Jesús, y cómo muchas personas estaban siguiendo a Jesús, pero sus convicciones o su decisión no era real, lo hacían por conveniencia, porque no estaban entendiendo que lo más importante era la palabra de Cristo. Ellos sentían bonito y las mujeres también porque había comida gratis, en abundancia, porque sanaban a los enfermos, porque sacaba demonios, porque se estaban viendo cosas extraordinarias. Y entonces, bueno, yo voy a sacar un beneficio de Jesús, por eso lo voy a seguir, por eso voy a estar con Él. Pero realmente hay un pasaje que me gusta mucho, y es en el Evangelio de Juan, si lo desean anotar y también buscar, el Evangelio de Juan, capítulo 6, nos ilustra esto. Cómo es que a veces,
por las cosas de este mundo, por los afanes de este mundo y los quehaceres de este mundo, y porque nuestra mente está conformándose a este mundo, perdemos de vista la buena parte de la vida, que es lo que estamos enfatizando. Fíjense, el capítulo 6 del Evangelio de San Juan, no voy a leer todo, pero las voy a contextualizar. Acaba de suceder un milagro. Jesús había hecho un milagro. Alimentó a 5,000 hombres, obviamente sin contar a mujeres y a niños, les había dado de comer, se estuvo pasando la mayor parte del día compartiendo las palabras y el evangelio del reino, y se llegó la noche, se llegó el hambre, y Jesús hace el milagro. Todos no podían negar que Jesús lo había hecho, incluso sobró para los apóstoles. Pero después Jesús decide marcharse, porque él sabía perfectamente qué gente estaba siguiéndolo por su palabra y qué gente lo estaba siguiendo simplemente por sacar un beneficio. Y cuando se va, la gente se percata que ya no está y lo vuelven a seguir, lo vuelven a buscar. Pero Jesús les empieza a hablar de algo tan profundo, que Él mismo era el pan de vida y que Él mismo había venido y que Él era el cumplimiento de lo que Dios había dicho. Obviamente la gente estaba esperando, bueno, ¿y a qué hora nos va a dar de almorzar? ¿O a qué horas va a ser otro milagro? Pero Jesús enfatiza a hablar de estas cosas, y fíjense lo que sucede. Versículo 60. San Juan, capítulo 6, versículo 60. Al oírlas, las palabras de Cristo, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y sí, la palabra de Cristo muchas veces causa en nosotros dureza, así como decir, híjole, realmente es tan duro lo que estoy escuchando. Está descubriéndome verdaderamente cómo soy, y no me gusta escuchar eso, porque Jesús está diciendo cosas que a lo mejor a mí no me agradan de mi persona, que hacen notar lo pecadora y lo vil que soy como mujer y como joven. Y es por eso que la gente está diciendo, híjole, es muy dura esta palabra. Y fíjense lo que dice en el versículo 61. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? O sea, Jesús no estaba preocupado para que todos les cayera bien y les agradara su palabra. Jesús, su énfasis y propósito era hacerle ver a la gente, incluso a sus discípulos, que lo más importante era la palabra. Y fíjense que después, en el versículo más adelante, en el versículo 66 dice esto: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Notan qué efecto? Primero estaban todos y después esa gran multitud o muchedumbre de gente se empezó a alejar de Jesús, ya no andaban con él. Y dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? O sea, Jesús les está diciendo, si quieren irse también, ¿quieren irse ustedes? Pueden irse. Pero aquí habla Pedro, que siempre lo vemos ahí con esa actitud de hablar por los demás. Pero dice algo muy interesante. Versículo 68. Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y esto es lo más maravilloso. Si Pedro hubiera dicho, Señor, pues ¿a quién vamos a ir? Tú eres el que haces milagros, multiplicas, das de comer a la gente. Vaya, sacas demonios, haces muchas cosas y señales que ya no se habían visto. Pues ¿a dónde vamos a ir? Tú eres el que nos está proveyendo físicamente nuestras necesidades. Si eso hubiera dicho Pedro, obviamente Jesús se hubiera alejado de ellos. Pero no lo dijo así. Pedro estaba haciendo énfasis, tú tienes palabras de vida eterna. Y es lo mismo que Jesús le está diciendo a Marta. Le está dando ese exhorto. Marta, solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte de la vida. Así es, no pienses que el estar en este momento escuchando esa transmisión es una pérdida de tiempo. Solo lo haces por quedar bien con los demás o por quedar bien con la iglesia. No,
Estás aprovechando y estás escuchando la buena parte, es tu porción, es como aquello que en la comida deseas más, el postre, ¿no? Para muchas que les gusta el dulce, el postre, o el plato fuerte, después de una entrada ligera, el plato fuerte, es esa parte, esa porción vital, que incluso Pedro exclamó, no podemos ir con nadie, solo tú tienes palabras de vida eterna, Jesús. Y es lo mismo que Jesús está diciendo a nosotros en esta noche. Él solo tiene palabras de vida y esa es la buena parte de la vida, el poder escuchar la palabra de Cristo, la verdadera palabra de Cristo. Y fue voluntario, Pedro no estaba ahí a la fuerza tampoco y María no estaba ahí a la fuerza tampoco por quedar bien con Jesús, sino porque ella entendía que era la buena parte. Y Marta, yo estoy segura que después de esto lo entendió. Así que no nos baste el alimento, el sustento físico, las otras que a veces tenemos vestigios de vanidad, que eso no nos llene, mis amadas hermanas, porque esa no es la buena parte. El estar bonitas, de buena imagen, el aparentar, el tener una casa, el tener muchas cosas, esa no es la buena parte de la vida. La buena parte de la vida es escuchar, solo escuchar la palabra de Cristo. Y por último, mis amadas hermanas y amigas, vamos a escuchar el punto número 6. Si gustan anotarlo, escuchar la palabra de Cristo nos provee de un beneficio permanente. Escuchar la palabra de Cristo nos provee de un beneficio permanente. Así es, versículo 42. Pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte. Volvemos al Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo 42. Pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. No le será quitada. Así que el escuchar la palabra de Cristo es para algo permanente, no para algo pasajero como la comida y las cosas físicas o belleza. No, el escuchar la palabra de Cristo no se va. Es un regalo que queda ahí. Es algo que es permanente, nunca se agota. ¿Y cuál es ese beneficio? ¿Cuál es ese beneficio que Jesús le estaba dando a María por estar escuchando su palabra? Fíjense que llegamos a la parte más importante de toda esta enseñanza. El Evangelio del Reino. Así es, no estamos hablando de una religión, estamos hablando de algo real. Jesús nos vino a enseñar el Evangelio del Reino de Dios. Así es. ¿Y por qué el escuchar? ¿Por qué no solamente ver? Bueno, porque en Romanos, si gustan buscarlo, Romanos capítulo 10, versículo 17, nos va a dar el propósito por el cual es importante escuchar la palabra de Cristo y por qué el beneficio. Ahí vamos a encontrarlo. Romanos capítulo 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Cristo. Lo vuelvo a leer. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Cristo. Cuando tú escuchas la palabra de Cristo, el estar escuchando constantemente la palabra de Cristo produce algo. Ahí está el beneficio, la fe. La fe, obviamente la fe en Cristo, porque estás escuchando la palabra de Cristo. Y al tener tú la fe en Cristo, consciente porque vas a conocer por medio de la palabra de Cristo quién es Cristo y qué hizo Cristo, que es lo más importante, va a producir en ti la fe. No vas a tener duda alguna. Ahora, la fe no es lo que a veces se dice, ver para creer, no. La fe nos lo muestra en el libro de Hebreos, que es sin ver. En eso consiste la fe, en no ver. Pero sabes, tienes la certeza de lo que estás esperando. Sabes, no ves a Dios, pero existe, porque ha dado testimonio de eso, porque Dios es verdad.
Así que es importante que tengas fe. Y si ya la tienes, mi amada hermana, confirmar. Si has perdido el interés por escuchar la palabra de Cristo, que el día de hoy cambie tu mentalidad. Si estás en depresión o cual sea tu situación emocional o espiritual, porque hay una decadencia, has perdido esa intimidad con Dios, vuélvela. Ahí está Cristo, no se ha ido, está permanente. La obra que ha comenzado en nosotras la está perfeccionando hasta que Cristo venga por segunda vez. Qué hermosa esperanza tenemos nosotras las que hemos creído. Pero si tú, mi amada amiga, nunca habías escuchado esto, lo único que necesitas es tener fe en Cristo. Y para eso te invito a que estudies la palabra, porque ahí vas a encontrar quién es Cristo y qué hizo y por qué es importante eso. Porque Cristo mismo dijo que si no creemos que Él es, en nuestros pecados íbamos a morir. Y así es. Estas cosas físicas no son importantes, pero lo espiritual es lo más importante. Eso es lo más importante. Así que, en base a un pasaje que vamos a leer ahorita, vamos a entender quién es Jesús y por qué tanto énfasis sobre Cristo. En el mismo Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 6, vamos a ver lo que Jesús dice de Él mismo. Y eso debe de quedar en esta noche en nuestra mente. San Juan, capítulo 14, versículo 6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Lo repito. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por mí. Imagínense, a lo mejor nunca habías escuchado esto, que Jesús es el camino, el único camino, que Jesús es verdad, la verdad. No es algo, es alguien. Y Jesús es la vida. Y que incluso, si tú estás esperanzada en que cuando mueras, bueno, no te has portado tan mal, ¿verdad? Estás confiando en tus obras, en lo que haces, en cómo te comportas. A tu perspectiva, no, pues sí mereces el cielo, no el infierno. Bueno, mi amada amiga, quiero decirte que eso no es suficiente y que eso no basta. El único que nos puede llevar y asegurar que vamos a estar en el cielo con el Padre es Jesús. Él mismo lo está declarando. Jesús no está diciendo, cree en una religión, porque esa religión es el camino. Jesús no está diciendo, tus buenas obras es el camino que te va a llevar al Padre, ¿verdad? Las obras de caridad que puedas hacer, una vida moral no tan mala, que los demás puedan decir y evaluar que si eres una buena mujer o jovencita. Nada de eso. Ni obras algunas que podamos hacer con excelencia, porque no son excelentes, porque fallamos constantemente, ni una religión. Solamente Jesús es el camino que nos lleva al Padre. Es la verdad que nos hace libres del pecado, de esa esclavitud en la que estamos, gracias a que Eva, desde un principio en el Génesis lo vemos, decidió no obedecer a Dios. Y así es, somos pecadoras. Entonces, ¿esto qué nos da de esperanza? Que si nosotras creemos que Jesús es el camino, la verdad y la vida, va a producir en nosotras un cambio de vida. Y quiero decirles esto. Nosotras podemos estar en este momento aquí, escuchar, hablar, ver, comer, y podemos decir, bueno, estamos llenas de vida. Pero espiritualmente, muchas de nosotras no estamos realmente con vida. Hay una muerte espiritual en nosotras, y esto gracias al pecado. Todos hemos pecado, y dice Romanos que estamos separadas, fuera, destituidas de esa gloria de Dios. Así es, si pensabas que eras hija de Dios, pero no tienes fe en Cristo y ni siquiera has escuchado la palabra de Cristo y no te interesa Cristo, quiero decirte esta mala noticia.
no te puedes considerar hija de Dios. Así es, hay muerte espiritual en tu vida. Y déjenme decirle aún lo más grave, que si en este momento tú mueres, estando en esa muerte espiritual, en esa separación de Dios, no teniendo una intimidad con Dios por medio de Jesucristo, si creemos que Él es el camino, pero tú no crees eso, tu destino es el infierno. Así es, la condenación. Y es por eso que si nosotras hemos creído en Jesús, que Él es el camino, la verdad y la vida, ya no hay en nosotros terror o miedo por morir. Porque sabemos que si lo hacemos, si es que llegamos a morir, estamos creyendo en Jesús y confiadas en el sacrificio que Jesús hizo y estamos ya seguras que vamos a estar en el cielo, en la presencia de Dios. Y fíjense que me gustaría leer en el mismo libro de San Juan, ya estamos por concluir, mis amadas hermanas y amigas, lo siguiente: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Primero que nada, Dios te ama. Dios nos ama. No por cómo somos ni lo que hemos hecho, simplemente Él ha decidido amarnos. Y es por eso que mostró su amor para con nosotras, en que envió a su único igual, a Jesús, a Cristo, para que todo aquel que en Él cree, la fe, que viene por el oír la palabra, no se pierda, mas tenga vida eterna. Así es, de muerte espiritual pasamos a una vida eterna solo por medio de Jesús. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. ¿Notan? Es importante entender esto. No culpemos a Dios por el caos de este mundo, ni por las cosas feas que nos pasan en nuestra vida. Somos responsables de eso. Al contrario, Dios envió a Jesús no para condenar al mundo, sino para darnos una oportunidad, la oportunidad de la salvación. Versículo 18. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, no será, ya ha sido. Así es, si nosotras no creemos en Jesús, estamos condenadas ya. Tiempo presente, todos los días me levanto estando en esa condición. Pero si nosotras ya hemos creído en Cristo, en su obra y en su persona, ya no estamos bajo condena, ya estamos experimentando la vida eterna. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, Jesús se toma como ese símbolo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Ahí mismo en el capítulo 3, versículo 36 dice lo siguiente: el que cree en el Hijo, volvemos constantemente a decir la palabra fe, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa, ¿notan? Esa actitud, no quiero, no estoy dispuesta a escuchar, no me interesa. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Así es, el beneficio de escuchar la palabra de Dios es permanente. Si tú escuchas la palabra de Cristo, te deleitas, tienes una actitud reverente, es voluntario, identificas que no es las actividades no es lo más importante, sino el escuchar la palabra de Cristo, y constantemente lo haces y produce en ti una fe, la fe en Cristo, en su obra y en su persona. Mi querida amiga, quiero decirte que vas a pasar de muerte a vida. Y si llegas a fallecer y llegas a experimentar una muerte física, no tengas miedo, porque vas a estar en el cielo, porque así lo dijo Jesucristo: nadie puede ir al Padre si no es por medio de Él. Y nosotras, mis amadas hermanas, es hermoso volver a recordar esto, recordar lo que hemos creído y lo que profesamos, que no nos avergoncemos, hermanas, decirle a nuestras vecinas, a nuestros familiares, a las personas que tengamos de confianza: oye, yo he creído en Jesús, en su persona y en su obra, y no tengo miedo a morir, porque si muero físicamente sé que voy a estar con el Padre, no por lo que yo he hecho, sino porque Jesús es el camino y la verdad
y la vida que me hace formar parte de eso. Así que fue un placer, mis amadas hermanas, estar con ustedes. Deseo decirles por último que la vida eterna, Jesucristo lo explicó en Juan 17:3, que es tener una relación, una intimidad con Dios y con su Hijo. Así que no vean a Dios como alguien lejano, como alguien que cuando quiero puedo buscarlo, no. Vean a Dios como alguien, un ser personal y como alguien interesado en tener una relación con nosotras. No está ajeno a nosotras. Y esa es la vida eterna, tener una relación, una intimidad. Y si mi amada hermana la has perdido por los afanes y las cosas de esta vida, vuelve. Él no te va a rechazar. Pero si tú, mi amada amiga, que es la primera vez que escuchas esto, has entendido que no tienes una relación con Dios ni con su Hijo, no te pierdas ninguna de estas transmisiones. La oportunidad de escuchar la palabra de Cristo está aquí. No por ser mujeres estamos lejos de, gracias a Cristo también hemos sido coherederas. Y pues deseo que todos los jueves nos pueda seguir acompañando. Ahí en la página de Coherederas con Cristo está también mi número celular personal. Soy la hermana Greta, estoy para servirles. Y pues si quieren mandarme un mensaje, lo pueden hacer. Mis amadas hermanas en el grupo también, si tienen alguna necesidad de oración o algo, pueden hacerlo. Sé que como mujeres tenemos muchas cosas que la verdad a veces afligen el alma, pero quiero decirles que vamos a hacer oración y que ustedes confíen en Dios y lo hagan con mucho gozo el seguir estando aquí escuchando la palabra. Voy a concluir con una oración. Dice: Padre mío, te doy gracias porque nos has dado la oportunidad de escucharte, de entender, Señor, cuál es la actitud que debemos de tener. Perdónanos porque muchas veces hemos actuado como María, como Marta, enfrascadas en los quehaceres, muchos de ellos con buenos términos o buenos fines, pero hemos descuidado lo más importante. Y si hemos sido como María, Señor, que esta relación íntima contigo, el escuchar tu palabra, nunca desista, que tú puedas permitir que todo obstáculo sea quitado para no dejar de escuchar tu palabra. Y Señor, por aquellas mujeres o jóvenes que no te conocen, que es la primera vez que escucharon esto, te pido por ellas, por su vida. No sé cuál sea su situación, mi Dios, pero tú sí las conoces. Yo te pido que ellas entiendan que lo más importante es la palabra de Cristo y así, Señor, pueda haber en ellas la fe en Cristo que las puede salvar. Gracias por esta hora, por la porción de tu palabra. Y permite que el próximo jueves podamos estar juntas de nuevo estudiando. En Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Les deseo, hermanas, que pasen buena noche y les agradezco de nuevo por su atención. Dios les bendiga.